a comenzar esta clase de embriología para detallar algunos elementos clave de lo que es la embriología. Bueno, obviamente no voy a dar toda la clase como tal, sino simplemente decir las cosas más trascendentales. Bueno, vamos a comenzar con la parte del encéfalo. Recordar que el encéfalo está formado por el cerebro, cerebelo y tronco encefálico. Todos esos tres elementos forman el encéfalo. Y el inicio del desarrollo embriológico del encéfalo inicia con la placa neural, ¿ya? La placa neural se va a formar a partir de un engrosamiento del ectodermo. Y ese engrosamiento del ectodermo lo estimula la notocorda y el mesodermo precordal. Entonces, esa parte del neuroectodermo se conforma entonces como una placa neural que al principio es, digamos, plana, como se observa aquí, y con el peso y el desarrollo del sistema nervioso central va haciendo que vaya formándose una depresión. Esa depresión se llama surco neural. Por lo tanto, los bordes laterales se elevan y tenemos lo que llaman los pliegues neurales. Esos pliegues neurales van a seguir subiendo hasta cerrarse para formar lo que se llama el tubo neural. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que antes que se cierren esos pliegues, de ahí se desprenden unas células que van a formar la cresta neural. La cresta neural. Entonces, recordar esto que dice aquí. El proceso de neurulación inicia con la formación de la placa neural y termina con el cierre del tubo neural. ¿Por qué? Porque después que se forma este tubo, mírenlo aquí donde está, quedan dos orificios, uno en la parte de arriba que se llama neuroporo craneal y otro en la parte inferior que se llama neuroporo caudal. Ellos tienen que tener una fecha de cierre. El superior en el día 25 y el inferior en el día 28. Si esos tubos, si esos poros no se cierran, entonces, por ejemplo, puede haber en la parte de arriba lo que sería una anencefalia, no se desarrolla el cerebro, ¿ya? Entonces, por eso es importante. Bueno, de este tubo neural entonces ya formado se va a dividir en dos. Una parte que va a formar el encéfalo y otra parte que va a formar la médula espinal, ¿sí? Y apartecito, miren que quedó la cresta neural, que son unas células que ya no se quedan ahí fijas, sino que van a viajar. Ahorita vamos a mostrar dónde quedan esta serie de células. Bueno, después que ya se formó el tubo, la parte que va a formar el encéfalo se divide en tres. O sea, lo que era un tubo ahora comienza a formar unas vesículas, como están aquí. Esas vesículas se van a llamar encéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Y esas tres vesículas iniciales posteriormente van a formar 5 vesículas, ¿ya? El prosencéfalo se divide telencéfalo y encéfalo, el mesencéfalo queda igual y el rombencéfalo se divide en metencéfalo y mielencéfalo. A partir de aquí viene lo más importante, que es ver qué se forma de cada una de esas vesículas. Miren aquí cómo va cambiando lo que era un tubo. ¿Por qué? Porque cada vesícula se va alargando para formar las diferentes estructuras. Bueno, ¿qué se deriva de cada vesícula? Aquí comenzamos de atrás hacia adelante. La primera vesícula de adelante hacia atrás es el encéfalo, después le sigue el diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. Pero con el fin de ver cómo es el desarrollo del cerebro, siempre se estudia de atrás hacia adelante. Entonces, el mielencéfalo es el que está unido a la médula espinal. Por lo tanto, él ahí forma una estructura de comunicación. Esa estructura se llama bulbo raquídeo. Ese bulbo raquídeo va a conectar cerebro y cerebelo con la médula espinal. Por lo tanto, tiene unas neuronas aferentes y unas neuronas aferentes, obviamente que llevan y traen información.
Después del metencéfalo, entonces se van a formar dos elementos. Uno que es el puente o protuberancia, ¿ya? Que también es un sistema de comunicación, y otro que se llama el cerebelo. Y el cerebelo es un órgano como tal, ¿sí? Que va a controlar las funciones de eh, equilibrio, ¿ya? El control de cada uno de los dedos, ¿sí? O sea, todo lo que es motricidad fina. Y recuerden que debajo, ¿ya? O entre en la cavidad que atraviesa el metencéfalo, está lo que se llama el cuarto ventrículo. El mesencéfalo, recuerden que no se dividió. El mesencéfalo queda como tal. Y entonces de este metencéfalo se van a formar, ya de este metencéfalo se van a formar unas estructuras, ¿ya? Que son lo que llaman los colículos. Esos colículos, hay un colículo anterior, ¿ya? Que se llaman eh, tubérculos cuadrigéminos, tubérculos cuadrigéminos, que tiene una función que es la actividad visual. Y hay un colículo posterior que tiene una posición o una actividad de tipo auditivo. Y recordar que eso no se les olvide, que al interior del mesencéfalo va una estructura que se llama el acueducto de Silvio. El acueducto de Silvio va a unir el tercer ventrículo, que está en el diencéfalo, que ahora vamos a ver, con el cuarto ventrículo, que estaba en el diencéfalo, como les dije anteriormente. Pero un tico aquí que veo que es como unos datos o algo. Bueno, la verdad es que nadie me ha contestado. No sé qué estará pasando. No me contestan los chats tampoco. ¿Ya? Bueno, seguimos entonces. Ok. Bueno, entonces seguimos hacia adelante y vamos a encontrar lo que es la vesícula diencefálica. La vesícula diencefálica, nunca se les olvide, es una vesícula bastante conocida porque a partir de la parte inferior del diencéfalo se forma lo que se llama la hipófisis. Ya, la hipófisis. Y además, en sus paredes laterales se forma el tálamo y el hipotálamo. Y en la pared del techo, que es la superior, se forma la pineal. Entonces, diencéfalo, no se le olvide, pineal, tálamo, hipotálamo, y en la parte inferior está el infundíbulo que va a formar la hipófisis. Pero recuerden, la hipófisis no se forma solamente de esa parte del encéfalo. Ahorita vamos a mencionar que la hipófisis necesita una parte que viene de la faringe, que se llama la bolsa de Raschke. Y finalmente llegamos al telencéfalo, el cual tiene tres elementos que son los hemisferios cerebrales, la línea terminal y los ventrículos. Los ventrículos es la porción interna, que es una cavidad, ¿ya? Que está dentro del material de los hemisferios, y que tiene que ver con el desarrollo, ya bueno, es el sitio donde va a circular el líquido cefalorraquídeo. La porción medio-lámina terminal tiene que ver con lo que llaman las comisuras. Y ahora vamos a recordar que la principal comisura es el cuerpo calloso, que comunica los dos hemisferios, ¿verdad? Que comunica los dos hemisferios. Ok, bueno. Aquí hay un dato importante que tenemos que recordar, y es la corteza cerebral. La corteza cerebral se origina en el palio, y por un crecimiento de una serie de oleadas de neuroblastos que van migrando. Cuando eso no se da, se forma una cosa que se llama la displasia cortical, que produce severas complicaciones por eh, convulsiones cuando nace el niño. Bueno, aquí para mostrarles que finalmente el cerebro es la última parte que se forma, por eso el telencéfalo se menciona de último, porque miren cómo está el cerebro aquí liso. A medida que pasa el tiempo se van formando las circunvoluciones hasta la parte final, o sea, el telencéfalo es el último que termina de formarse.
Dentro de las malformaciones entonces que se dan en el desarrollo del cerebro, ya, el encéfalo, tenemos lo que se llama el encéfalocele. Miren que aquí hay una salida del material encefálico a través del cráneo. También está la anencefalia, cuando no se forma el cerebro como tal. Hidrocefalia, que puede haber hidrocefalias obstructivas, cuando hay, por ejemplo, estenosis o estrechez del conducto de Silvio. La microcefalia, que puede ser por agentes virales, por ejemplo, la varicela, el Zika, ¿ya? Y aquí es importante recordar una estructura que se llama cuerpo calloso, que es la comisura principal del cerebro y que permite la unión de los dos hemisferios cerebrales. Si un niño nace con agenesia del cuerpo calloso, entonces no va a haber una comunicación y el niño va a tener retraso en el desarrollo, retraso cerebral, retraso en el lenguaje, etc. Bueno, la holoprosencefalia es otra patología importante recordar, que es cuando no se divide el cerebro, ¿ya? Acuérdense que hay dos hemisferios. Hay una enfermedad que se llama holoprosencefalia porque el cerebro queda, como quien dice, una sola estructura. Por lo tanto, va a haber un solo ojo, una sola fosa nasal y realmente es una enfermedad bastante delicada. El craniofaringioma se presenta cuando hay una anomalía de tipo embriológica, ¿ya? Que se deriva a partir de una de las estructuras que va a formar la hipófisis. Bueno, ahora hablemos de la médula espinal. La parte del tubo que va a formar la médula espinal no tiene un cambio tan grande como la que forma el encéfalo. Fíjense que en la médula espinal lo que se van a formar son una diferenciación de las células. Si ustedes se imaginan aquí este corte de la médula espinal, ¿ya? Este corte de la médula espinal se va a dividir en tres elementos a lo ancho de la médula, ¿ya? Una capa que se llama neuroepitelial, que está pegadita al ventrículo, o sea, la parte hueca de la médula, una intermedia que se llama capa del manto y una externa que se llama capa marginal. ¿Cuál es la clave aquí? La clave aquí es recordar que cada una de esas zonas tiene un complemento. La zona neuroepitelial es la que forma muchas células neuroepiteliales, ya tiene bastante mitosis, para que de esas células unas migren a la capa del centro, en la capa del manto, y se transformen en neuroblastos. Y las proyecciones de esos neuroblastos se van a agrupar en la capa marginal o capa externa. Entonces, por eso, la zona ventricular se llama ventricular, ¿ya? En cambio, la capa del manto, que es la zona intermedia, ¿ya me entiende? Le llaman la sustancia gris, porque ahí están los cuerpos de las neuronas. Y la zona externa, ¿ya? Se llama la sustancia blanca, porque allí ya son las elementos axonales de las neuronas que van a sufrir una mielinización y por eso se ven brillantes y se llama la sustancia blanca. Por otra parte, en la médula, entonces tenemos que verla en formación de placa. La parte de las neuronas que están en la parte superior se van a llamar áreas sensitivas, ya llaman las placalares, y la parte basal van a manejar la actividad motora de la médula espinal. Y nos falta hablar un poquito de la cresta neural. Recuerden que yo les dije que las células cresta neural eran células migratorias, ¿ya? Que van a formar estructuras del sistema nervioso periférico, van a formar algunas estructuras del corazón, de la piel, de la glándula suprarrenal, ¿sí? De los dientes, también van a formar algunas estructuras. Bueno, y otra cosa que tenemos que recordar de la médula espinal es lo que se llama la posición. La médula espinal va cambiando de posición, ¿verdad? Al principio ella lleva un crecimiento similar a las vértebras, pero con el pasar del tiempo las vértebras crecen más y la médula espinal queda en la parte de arriba. Miren aquí en este dibujo donde ustedes pueden comparar. Aquí está al mismo nivel, aquí ya está un poquito más acortada y finalmente está más acortada. Miren que al nacer
la médula espinal llega a nivel de las vértebras L1, L2 o L3, digamos L3. Y ya en la parte de abajo no hay médula espinal. Por eso es que esto se utiliza para hacer lo que se llama la punción lumbar. La punción lumbar, cuando un niño tenga meningitis, tenga convulsiones, hay que hacerla debajo de la vértebra lumbar 3, porque allí ya termina la médula. Si la hacemos arriba, entonces podemos lesionar la médula espinal. Una de las anomalías que se presenta en el desarrollo de la médula espinal es lo que se llama la espina bífida oculta, el meningocele o el mielomeningocele. ¿Ya? En esos casos, eh, hay una anomalía tanto a nivel de las vértebras, ¿ya? No se desarrolla la parte posterior de las vértebras y entonces hay una salida del material de la médula espinal. Puede haber una espina bífida oculta en el cual no hay salida, simplemente hay el espacio óseo, pero puede haber un meningocele donde ya hay salida de las meninges, o cuando ya sale la médula se llama mielomeningocele. Entonces fíjense que aquí hay una combinación de anomalías a nivel óseo y a nivel de médula espinal. ¿Por qué? Porque la médula espinal, cuando va desarrollándose, se va desarrollando el sistema vertebral, como a nivel del cerebro. Cuando se va desarrollando el cerebro, se va desarrollando la bóveda craneana. Y cuando hay anomalía en alguno de los dos, obviamente que se afectan los sistemas. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguien que me hable, que me conteste. ¿Ya? No veo que nadie me ha contestado el chat. O sea, nadie me ha contestado el chat, la verdad no sé qué pasa. Bueno. Eh, pasando a endocrino, entonces tenemos lo que se llama la glándula pineal, la hipófisis, la tiroides y la paratiroides. La parte clave de la glándula pineal, ¿ya? Es recordar que se deriva de lo que les mencioné ahorita. Se deriva de la parte superior del diencéfalo. Parte superior del diencéfalo. Ya lo que llaman la placa del techo. ¿Ya? Es esta que estamos señalando aquí. Listo. De la placa lateral del diencéfalo se origina el tálamo y el hipotálamo. ¿A partir de quién? A partir que se forma un surco que se llama surco hipotalámico, que divide la lámina lateral en dos porciones, tálamo e hipotálamo. Y la parte inferior del diencéfalo, como dije ahorita, se va a llamar infundíbulo. Ese infundíbulo va a encontrarse con una estructura que se llama divertículo hipoficiario, que se origina de una prominencia ectodérmica de la cavidad bucal, ¿ya? Derivada del ectodermo. Entonces, esa parte que se origina de la cavidad bucal va a subir a encontrarse con el diencéfalo que viene bajando. Ya, porque acuérdense que el embrión se va haciendo una flexión. Y se unen entonces para formar la hipófisis. Por eso la hipófisis tiene un componente neurológico propio que se llama el infundíbulo o neurohipófisis y un componente faringio, ¿ya? Que se llama la bolsa de rasgue o divertículo hipofisiario, ¿ya? Y entonces se forma la adenohipófisis y la neurohipófisis. En ocasiones puede pasar que no llegue a subir esa bolsa de rasgue y se quede en la mitad del hueso efenoide. Ya eso sería como una hipófisis que llaman hipófisis óseas, o si se queda en la propia faringe, se llama hipófisis faringe. Con relación al tiroides, la parte clave del tiroides es que el tiroides se forma en el piso de la faringe. Ojo, una prominencia neuroepitelial en el piso de la faringe que también presenta una evaginación que se va a formar el tallo, ¿ya? Y va a permitir que la tiroides, perdón, haga un viaje, haga un descenso. Ella se forma en la parte más atrás de la lengua, que se llama agujero ciego, va atravesando la lengua, pasa delante del hueso yoides, el cartílago tiroides, el cartílago cricoides, ¿ya? Y se coloca a nivel de los primeros anillos traqueales. Entonces, dentro de la clave de la embriología de la tiroides es saber que ella se desarrolla arriba, ¿ya? En la parte posterior de la lengua, ¿verdad?
que se llama el agujero ciego en el piso de la faringe y luego hace un descenso. ¿Qué pasa? Que en ese descenso puede haber algún tipo de problema, ¿ya? Y en ese problema es que queden restos de la tiroides en ese camino y eso se va a llamar una tiroides ectópica, ¿ya? O que en ese conducto que lo lleva, que se llama el conducto tirogloso, porque va de tiroides a la base de la lengua, se forman unos quistes, son unos engrosamientos llenos de líquido, ya que se llaman los quistes tiroglosos. Esos quistes no tienen ninguna gravedad, se operan si es que hay que operarlos y no pasa ningún problema. Y con relación a las paratiroides, aquí la parte clave que ustedes tienen que recordar es que las tiroides se forman en lo que llaman las bolsas faringes. Y hay un detalle, y es que de la tercera bolsa se forma la paratiroidea inferior y se forma el timo. Y de la cuarta bolsa está la paratiroidea superior. Y aquí hay un poquito de confusión porque se supone que si la paratiroides que se origina de la cuarta bolsa debería ser la inferior, ¿cierto? ¿Ya? Pero ¿por qué la que se forma en la tercera es la inferior? Porque como aquí se forma el timo, usted tiene que recordar que el timo en la etapa embrionaria desciende, ¿ya? Desciende y entonces, como está aquí esta figura rojita, al descender el timo, arrastra en forma pasiva a la paratiroidea inferior. Por eso la paratiroidea inferior se deriva arriba de la tercera bolsa, pero finalmente queda abajo, ¿ya? De la que se deriva de la cuarta bolsa por un arrastre pasivo que hace el timo. Ya les comenté los quistes tiroglosos, ¿ya? Y también les comenté lo que es el tiroides ectópico. Bueno, ahorita les comentaba que hay un tumor embrionario que se llama craneofaringioma, que se deriva de la bolsa de Raschke. ¿Cuál es la bolsa de Raschke? Ya les dije, es la proveniencia del estomoideo de la cavidad faríngea, la cavidad bucal, que forma el divertículo hipoficiario para unirse al divertículo neurohipoficiario. En ocasiones esa estructura se altera, ¿verdad? Y produce un tumor que se llama el craneofaringioma, que va a producir hidrocefalia porque produce obstrucción, produce convulsiones, hipertensión endocraniana, daño del nervio óptico. Realmente son situaciones bastante difíciles. Ok, bueno, hagamos un pequeño respiro para hablar de sistema endocrino, donde está el páncreas. Bueno, con el sistema endocrino, donde hablamos de páncreas suprarrenal, hay que tener en cuenta dos cosas. Piense que estamos viendo la parte clave, la parte fundamental. Sobre el páncreas hay que recordar que el páncreas se forma a partir de dos elementos que se llaman yemas pancreáticas y que existen a nivel embriológico dos yemas, ¿ya? Una yema que se llama yema ventral, que está pegadita donde se forma el sistema hepático y la vesícula, ¿verdad? Como usted ve en esta figura, yema ventral porque está en la parte inferior, y una parte dorsal, ¿ya? Que se encuentra en la parte contralateral. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el páncreas? Una yema ventral y una yema dorsal. La yema dorsal, digamos, tiene mayor desarrollo inicialmente. Y fíjense que en medio de las dos yemas, como está este dibujo, está el duodeno. ¿Qué pasa? Que como ustedes saben, a nivel embriológico hay movimiento, hay deslizamiento,
hay ascensos, hay descensos, hay rotación. Aquí lo que pasa es que esta yema ventral tiene que girar para unirse a la yema dorsal y formar el páncreas. En ocasiones, lo que más hay que recordar es que esta yema ventral hace un movimiento anormal porque se abren dos hojas, ¿ya? Y al abrirse en dos hojas y rotar, va a rodear el duodeno, ¿ya? Y va a producir obstrucción de ese duodeno. Miren que aquí el dibujo, vemos que la yema ventral rotó normalmente, se unió a la yema dorsal y se formó el páncreas sin ningún problema. Pero, miren aquí lo que está pasando. Miren que esa yema ventral que está en azul, ¿sí? Se abrió en dos hojas y rodeó al duodeno. Al rodear ese duodeno va a quedar obstruido. Eso se llama páncreas anular porque forma un anillo. Ese páncreas anular, entonces, cuando nazca el niño, va a tener dolor abdominal, distensión abdominal y vómitos. Y hay que operarlo rápidamente, porque si no el niño va a tener serias complicaciones. Entonces, ojo, páncreas, recordar que hay dos yemas, yema ventral y yema dorsal. ¿Cuál es la más importante? La dorsal. Y ahí es donde se va a unir la ventral. ¿Cuál es la que produce la patología? La ventral, porque es la que gira normal. La dorsal no tiene que girar. Bueno. Y lo otro que pasa con el páncreas es que el páncreas puede haber un páncreas ectópico, ¿ya? Como el tubo digestivo es tan amplio, a veces si se activan algunos genes donde no debe ser, puede ocurrir el desarrollo de otro tejido, en este caso el tejido pancreático. Entonces miren que el tejido pancreático puede originarse desde la parte distal del esófago, incluso hasta la asa intestinal primaria, imagínense ustedes, ¿ya? Y por otra parte, aquí quiero recordarles que hay un sitio donde muchas veces se ve el páncreas ectópico, ¿ya? Que es en esta estructura que se llama el divertículo de Meckel, que es una evaginación, ya que se da cuando se forma el intestino delgado, porque recuerden que, ahora lo vamos a mencionar, las asas intestinales están por fuera del embrión y tienen que regresar a las 12 semanas. Entonces, cuando se presenta esta dilatación anormal, que se llama divertículo de Meckel, ese es un sitio donde a veces se puede encontrar el páncreas ectópico, ¿ya? Bueno. Nos interesa aquí entonces recordar la embriología del tubo digestivo, ¿sí? Con relación al tubo digestivo, hay que recordar este esquema. Miren que aquí tenemos el embrión en etapa temprana y podemos ver tres elementos. El azul va a ser lo que es el sistema nervioso central, el rojo lo que es el mesodermo, azul es ectodermo, sistema nervioso central, mesodermo, el muscular, y en amarillo tenemos esta capita que va a ser el endodermo. En la medida que el embrión crece y pesa tanto el ectodermo, el embrión va haciendo una flexión lateral. Miren cómo se va flexionando. Y entonces, al flexionarse, esta capa amarilla, que antes era plana, queda formada por tres cavidades. Una cavidad anterior, una media y una posterior. Entonces, la anterior se va a denominar intestino anterior. La posterior, intestino posterior, y hay una en la mitad que se llama intestino medio. ¿Y qué podemos ver aquí? Que ese intestino medio está por fuera del embrión, ¿ya? Eso es una acción normal que se presenta, pero él debe regresar al embrión, ¿ya? Cuando esta regresión no es normal, se pueden presentar algunas patologías, como es la hernia umbilical, pues que no es nada grave del otro mundo, pero cuando ya hay una regresión demasiado normal, puede presentarse entonces un onfalocele, que ya es algo bastante grave, ¿ya? Y dentro de las partes importantes de la embriología del tubo digestivo, hay que recordar lo que se llama el fenómeno de recanalización. Cuando el tubo digestivo se forma, no es hueco, no tiene luz, sino que tiene un tapón epitelial. Ese tapón epitelial, como les he dicho otras veces, se debe a que como esos tejidos son muy blanditos, para que pueda tener una estabilidad el tubo digestivo. Pero en la medida en que pasa el tiempo, debe comenzar una recanalización.
que consiste en que se forman unas pequeñas vesículas dentro de ese tapón epitelial que se van uniendo poco a poco hasta desaparecer y queda la luz normal del intestino, del tubo digestivo. Pero en ocasiones, y eso es bastante frecuente, ojo con este dato, esa recanalización es parcial. O sea, las vesículas no se fusionan y queda una pequeña luz. O sea, no queda cerrado el tubo digestivo, pero sin una pequeña luz, y eso se llama estenosis. Obviamente que entonces esa estenosis no va a dejar que funcione normalmente la luz del tubo digestivo. Y finalmente hay un momento en el cual no hubo recanalización, para nada. Entonces el tubo digestivo queda totalmente cerrado. Eso se llama atresia, esto es más delicado. Porque imagínense ustedes un bebé que se esté formando y tenga una atresia del esófago. Él no va a poder deglutir el líquido amniótico, porque el bebé necesita deglutir líquido amniótico. Entonces se le acumula el líquido amniótico a la mamá, se llama polidrama. Y al nacer ese niño no va a poder tragar, no va a poder deglutir y todo lo va a vomitar, ¿verdad? Otro fenómeno, además del de recanalización, es el fenómeno de rotación. Miren aquí cómo el estómago al principio está recto, luego va tomando una curva hasta quedar en esta posición. Y eso, como le he dicho anteriormente, sirve para la función, porque si el estómago se quedara así todo recto, el alimento iba a pasar de largo, no iba a poder presentarse la parte inicial de la digestión en el estómago. ¿Ya? Y por último tenemos otro fenómeno de tabicación. El fenómeno de tabicación es este, y es el evento en el cual hay una separación del divertículo respiratorio de lo que es el tubo digestivo. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y eso a qué se debe? Lo que pasa es lo siguiente. Recuerden que ahorita yo les dije que el tiroides se forma a partir del piso del tubo digestivo, de la faringe. Y resulta y pasa que las yemas respiratorias o las yemas pulmonares también se forman del tubo digestivo. El tubo digestivo es bastante, digamos, bastante prolífico. Entonces, al inicio que se forma las yemas pulmonares del tubo digestivo quedan unidas. Miren que aquí quedan unidas, pero si quedaran unidas después iba a haber problemas, ya porque iba a haber contaminación del tracto respiratorio. Entonces se tiene que formar un tabique que se llama tabique tráqueo-esofágico, que separa al tubo digestivo del tubo respiratorio. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los tres fenómenos del tubo digestivo? Recanalización, rotación y tabicación. Como son tantas cosas que pasan, por eso es que hay muchas patologías a nivel de este tipo. Y una de las patologías más importantes que se presentan es lo que se llaman las fístulas traqueosofágicas, ¿ya? En el cual hay una comunicación, o sea, persiste una comunicación entre el tubo digestivo y el tubo respiratorio. Entonces, cuando el niño nace y recibe su alimentación, ese alimento pasa al tracto respiratorio. Es una broncoaspiración. Y allí va a tener dificultad respiratoria el bebé, puede hacer una neumonía y puede fallecer fácilmente. Afortunadamente, si eso se detecta al nacer, cuando la enfermera le da el tetero al niño, el niño comienza a toser y se le inicia su tratamiento, su operación y queda el bebé totalmente normal. Miren que del intestino anterior se deriva la faringe, la cavidad oral, el duodeno, el esófago, y también se derivan eh, algunos elementos de tipo sólido, como es el hígado, la vesícula, ¿sí? Las amígdalas, las glándulas salivales. Del intestino medio se van a formar intestinos delgados, el cieno, el apéndice, el colon ascendente y una parte proximal del colon transverso. Y del intestino posterior, la parte distal del colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoide, el recto, ¿sí? Y la porción superior del canal anal. Entre las patologías del sistema digestivo, miren que está la atresia esofágica, que ya les comenté, porque no hubo recanalización. La atresia duodenal también, puede haber atresia del intestino delgado, estenosis del colon, ¿ya? Y entre las cosas más graves de estas anomalías embriológicas del tubo digestivo está la onfalocele,
ya que es cuando queda el intestino por fuera del nacimiento del bebé. Entonces, fíjense que el tubo digestivo nos da bastante patología. Con relación al sistema renal, el sistema renal sí es muy facilito. ¿Por qué? Porque en el sistema renal hay que recordar, ¿ya?, que hay tres elementos embrionarios. Uno que se llama pronefros, otro que se llama mesonefros y otro que se llama metanefros. En este dibujo están señalados los tres. El pronefros sería el rosadito, miren que está casi en la parte de arriba, casi pegado al cuello del embrión. El mesonefro está en la mitad y el metanefro se origina en la parte de la pelvis. Pero fíjense ustedes que el riñón al final no está en la pelvis, porque el riñón después va a subir para colocarse. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que el pronefros es un sistema renal transitorio en las primeras 3-4 semanas. No tiene ni tubos excretores ni colectores, sino es un sistema por difusión. Luego aparece el mesonefro, en el cual ya hay conductos excretores, o sea que ya en el mesonefro comienza a formarse, digamos, orina, se podría decir, una orina inicial, ¿ya? Y posteriormente en el metanefro ya se desarrollan tanto los tubos excretores como los tubos colectores. ¿Por qué? Porque allí ya se forma la orina como tal, que va a ser transportada a través del sistema colector del riñón. Entonces, el sistema colector del riñón, ojo, que esa es una pregunta que siempre sale, se origina a partir de una estructura que se llama la yema ureteral. Y esa estructura que se llama la yema ureteral se origina a partir de mesonefros, del conducto mesonéfrico. Y esa yema lo que hace es que llega al blastema metanéfrico y comienza a invadirlo. Ya primero se dilata, que se llama pelvis, luego forma unos cálices mayores, luego unos cálices menores y luego unos túbulos con colectores. Entonces fíjense que es un proceso que ustedes tienen que saberse. Yema, ureteral, pelvis, cálices mayores, cálices menores y túbulos colectores. En la punta de cada uno de estos tubitos, ojo, ahí no se me enreden, se van a formar unas vesículas que se van uniendo, ya, eso se llama casquete metanéfrico, hasta formar lo que llaman los túbulos excretores, ya. Esos túbulos excretores se alargan y al final de ellos, ya uno podría decir que es al final o al principio, se forma una serie de capilares, ya, que van a formar lo que se llama el glomérulo. Ese glomérulo tiene unos capilares que permiten la filtración de la sangre para transformarla en orina. Entonces, del glomérulo cae la orina a esta estructura en forma de copa que se llama cápsula de Bowman, recorre todos estos tubos, ya, que se llaman las asas de Henle, ya, donde hay el intercambio de iones con agua, y finalmente llega al conducto amarillo, que es el conducto colector, que entonces comienza a bajar, ya, los túbulos colectores, a los cálices cálices menores, la pelvis y el uréter, que el uréter finalmente llega a la vejiga, y luego de la vejiga, pues va a salir a través de la uretra al sistema exterior. Entonces, ¿qué hay que recordar del sistema renal? Que el pronéforo son una serie de grupos celulares que no tienen ni conductos excretores ni colectores. Listo. ¿Ya? Cuando ya pasamos al mesonéfro, ya es un riñón, digamos, medio, porque tiene excreción, pero no tiene colectores. ¿Ya? Y el metanéfro ya sí tiene un sistema excretor y un sistema colector. Pero ojo, que en el mesonéfro también hay un glomérulo inicial. O sea que glomérulo hay tanto en el mesonéfro como en el metanéfro. Lo que no hay en el mesonéfro es el sistema colector. Recordar que durante la embriología del riñón se puede presentar una enfermedad que se llama el famoso tumor de Wilms, ¿ya? Que es una degeneración de el blastema metanéfrico en una forma cancerosa, se llama tumor de Wick, que es bastante delicado, ¿ya? También es un tumor embrionario, así como mencionamos ahorita el cranofaringioma. Y otra enfermedad que es importante es la agenesia renal, porque no se desarrolló el metanéfros,
y otra es la poliquistosis renal congénita, que hay una dominante del adulto, o sea, que se manifiesta en adultez, y una recesiva en la etapa de la niñez. Ambas son bastante delicadas, especialmente la renal congénita. Yo les dije ahorita que el riñón se formaba en la parte de la pelvis. En ocasiones el riñón no logra subir y queda en la pelvis, eso se llama riñón pélvico. Allí el riñón no se desarrolla normalmente y el paciente es como si nada más le funcionara un solo riñón. Bueno, y ya finalmente vamos a hablar entonces de la embriología cardiovascular. La embriología cardiovascular. Aquí lo importante es recordar las etapas clave en el desarrollo del corazón. La primera etapa, recuerden que se llama la etapa de los campos cardiogénicos. Campos cardiogénicos. Esos campos cardiogénicos tenemos el primario y el secundario. Del campo cardiogénico primario, ojo, se van a formar ya las aurículas completas, el ventrículo izquierdo completo y una parte del ventrículo derecho. Y del campo cardiogénico secundario, la otra parte del ventrículo derecho, el tracto de salida y el tronco arterial, que son las dos arterias principales, que son la aorta y la pulmonar. ¿Ya? Después que se forman esos elementos iniciales del campo cardiogénico primario, se van uniendo, ya, se van uniendo diferentes capilares hasta formar un tubo, ¿ya? Un tubo que se va a llamar el tubo cardíaco. Ese tubo cardíaco va a tener tres elementos que son el endocardio, el miocardio y el epicardio, ¿ya? Y recordar que del epicardio se forman los famosos vasos coronarios, que son los que se alteran cuando se produce el famoso infarto del miocardio. Entonces, vamos repasando. Etapa 1, cambios cardiogénicos. Etapa 2, tubo cardíaco. Luego ese tubo se va a alargar y forma el asa cardíaca. En el asa cardíaca lo que sucede es que entonces hay una acomodación de cada uno de los elementos. Miren en este dibujo que la parte de los ventrículos, que es la azul, gira hacia abajo y a la derecha. Y las aurículas giran hacia arriba y a la izquierda. ¿Para qué? Para colocarse en la posición que va a ser. Cuando tenemos 28 días, ¿ya? Cuando tenemos 28 días de embarazo, la mamá, tenemos este corazón en esta forma. Y aquí está más o menos todo lo que van a ser las arterias, las aurículas y los ventrículos. Pero miren que tenemos una sola cavidad. Entonces tiene que darse la etapa de tabicamiento. ¿Para qué? Para formar las 4 cavidades. Por eso es que todo va a ser una forma continua. En esta etapa de tabicamiento comienzan a formarse unos elementos que se llaman matrices extracelulares, que van formando unas crestas que permiten unir un sitio a otro y forman entonces los diferentes tabiques que separan las aurículas y los ventrículos. Y finalmente de esta pared, la parte más gruesa del corazón, se van a formar las válvulas auriculoventriculares. ¿Ya? A raíz del golpeteo de la sangre, como dice en los libros, se van formando estas vesículas o se va ahuecando la pared. Es un término que no es muy, como que muy ortodoxo, ¿verdad? Y se forman estos orificios, los cuales posteriormente son cubiertos por unas válvulas, por unas estructuras tendinosas que se abren y se cierran y forman las famosas válvulas, que son las que van a dividir las aurículas de los ventrículos para el paso de la sangre durante los movimientos de sístole y diástole del corazón. ¿Ya? Entonces recuerden 5 etapas: campos cardiogénicos, tubo cardíaco, asa cardíaca, tabicamiento y formación de válvulas. Como son tantos momentos, puede haber fallas. Una falla es que, por ejemplo, hay una atresia de la válvula tricúspide, que es la del ventrículo derecho. Al haber esa falla, no va a llegar la sangre, obviamente, a el ventrículo derecho. Entonces, miren que este ventrículo derecho se queda pequeñito
y se presenta una ruptura para que la sangre que tenía que llegar aquí llegue al izquierdo. Entonces el izquierdo va a estar hipertrófico, va a estar muy grande. Si ustedes ven los colores, aquí ven la aorta roja y la pulmonar azul, porque la pulmonar trae sangre sin oxígeno, la aorta sangre sin oxígeno. Pero en el siguiente dibujo se ve clarito. Tanto la aorta como la pulmonar se ven azules, pero ya no se ven azul oscuro, sino un azul claro, porque es una sangre que está mezclada. Obviamente que ese niño entonces va a tener problemas respiratorios, problemas del crecimiento, y si no se opera, pues va a fallecer en 2 o 3 meses. ¿Ya? Otro de los elementos de errores en la embriología es lo que es el error de tabicamiento. Miren aquí el tabique completo y miren que aquí el tabique está incompleto. Esto se llama una comunicación interventricular. ¿Ya? Aquí va a pasar sangre del izquierdo al derecho, porque el izquierdo tiene mayor presión. ¿Ya? Y entonces nuevamente hay una contaminación entre sangre con oxígeno y sangre sin oxígeno. Aquí tenemos la famosa tetralogía de Fallot, que como su nombre lo indica, pues hay cuatro anomalías. Hay una estenosis pulmonar, una aorta cabalgante, una hipertrofia del ventrículo derecho y una comunicación interauricular. Miren que son 4 malformaciones bastante severas. Miren que la aorta se ve totalmente azul, totalmente azul. Por eso estos niños le llaman los niños azules, porque cuando nacen a la semana de nacido, se ven los labios azules, las uñas azules, muy grave. Afortunadamente ya estas patologías se operan y estos niños se salvan. Antes estos niños morían el 95% y ahora mueren nada más el 5%. Fíjense el cambio. Antes se moría el 95% ya de los niños con esta patología y actualmente sobreviven el 95%. ¿Por qué? Porque ya la cirugía avanzó bastante y estos niños pues son operados al mes, 2 meses nacidos y quedan súper bien. Aquí quiero mostrarles que uno de los problemas que origina esta patología es un defecto en las células de la cresta neural que mencionamos anteriormente. Fíjense dónde está metida la cresta neural a nivel del corazón. Cuando la cresta neural se origina es allá a nivel de las células del cerebro. Aquí tenemos un error de tabicamiento, pero ya de las arterias. Aquí están fusionadas la arteria pulmonar con la arteria aorta. Nuevamente hay contaminación de la sangre. ¿Ya? Bueno, finalmente decirles que hay muchos genes que intervienen en el desarrollo del corazón y las mutaciones en esos genes van a producir defectos en el crecimiento, defectos en los tabiques. Y hay unos genes muy importantes que se llaman los genes HAN1 y HAN2, así como decir hermano en inglés, que son los más importantes para el desarrollo de los ventrículos. Y ellos se alteran mucho, tienen mutaciones frecuentes y producen bastante patología. Por ejemplo, aquí en la Clínica del Norte, como un centro de referencia, vemos muchos niños con un solo ventrículo, imagínense ustedes, un solo ventrículo totalmente grave, pero afortunadamente ya hay formas de hacer un manejo quirúrgico con unas placas especiales, unos sistemas que se absorben y muchos de esos niños pueden salir adelante. Recordarles también que hay algunas enfermedades genéticas que intrínsecamente tienen problemas cardíacos, como el síndrome de Turner, que es este que está aquí, que son las niñas que tienen un solo cromosoma X, van a tener cardiopatía. El síndrome de Noonan, van a tener estenosis pulmonar. Ya, el síndrome de Dior, cardiopatía también. Y hay otros defectos cardíacos que se dan, pero a nivel de arritmias. O sea, no hay malformaciones, pero las personas sí tienen arritmias. Aquí están los famosos jugadores o deportistas que hacen un esfuerzo sobrehumano y tienen lo que se llama el síndrome QT largo, que el corazón no alcanza a repolarizar, o sea, él se contrae, no alcanza a reposarse para otra vez contraerse, y ahí hace la persona el paro cardíaco y queda, ya, lo que llama una muerte súbita. Ya estos son por defectos en el ritmo eléctrico del corazón, no hay malformación. Entonces, definitivamente hay muchas cosas que suceden en esto del desarrollo del corazón. Bueno. Entonces, fíjense que hemos hecho un repaso bastante dirigido a las cosas que ustedes tienen que saber. Les agradezco que ustedes vayan
O sea, así como les expliqué viendo, diciendo, bueno, ¿qué es lo importante de páncreas? Esto. ¿Qué es lo importante de intestino? Esto. ¿Qué es lo importante de corazón? Esto. Porque si ustedes tratan de aprenderse todo lo que está aquí, obviamente que no van a tener tiempo para repasar las otras asignaturas. Por eso les dije lo vital de cada uno de ellos. Bueno, esto quedó grabado para los que no asistieron, que según veo son muy poquitos los que están, porque aquí veo que hay 26 y deberían estar 130, creo. Pero bueno, quedó grabado para que lo puedan estudiar. ¿Yo? Eh, Buenos días, doctor Silvera. Parece que hubo problemas, hay gente que se quedó en la sala de espera y no podía entrar, pero ya admití a todos los estudiantes. En teoría, todos deberían poder atender. No sé, doctor, si quiere que le elabore nuevamente un enlace o si ha tenido, o si va a dejar la clase grabada.
Jóvenes, el doctor inició su clase temprano y él grabó la sesión. No sé qué inconveniente de pronto tuvo y por qué de pronto no vio a los estudiantes que estaban en la sala de espera. Él me acaba de informar que él entró a las 6:30, que él no encontró ningún estudiante, entonces que él dejó la clase grabada. Bueno, doctora, listo. Realmente no sé qué pasó, normal, pues no pensé que fueran a tener como el inconveniente y pues nada, ya el doctor, la alternativa fue que él dejó grabada. Él estaba preocupado porque la gente no entraba, pero al parecer no se dio cuenta que estaban en la sala de espera. Y pues nada, yo apenas tenga la grabación en la carpeta de Teams, yo se las publico en la plataforma para que ustedes puedan acceder a ella. Y el 27 tienen la sesión con la doctora Tania. Voy a entrar también a la sesión por si de pronto hay algún estudiante que tenga problemas para entrar. De todos modos, siempre les recuerdo que traten de entrar con el usuario. Y bueno, ya apenas tenga la sesión grabada, yo se la subo a la plataforma y les aviso. Listo, doctora, gracias. Doctora, una pregunta. Dígame. La tutoría del doctor Padrón, que al final él no pudo hacerla. Él me dijo que la tiene que subir. Yo hoy le recuerdo para que lo haga. Que él ya la tiene montada. Me informó esta semana que ya la tiene lista y ya tiene la grabación que les va a subir y seguramente se le pasó a hacerlo esta semana. Pero ya yo le escribo para que suba la sesión. ¿Ok? También estoy organizando la sesión de la tutoría de electro con dos docentes que nos están haciendo el favor de organizarla. Si apenas la tengamos, se le sube la sesión o la actividad que ellos tienen planeado. La doctora Aide me confirmó que ya les había subido la tutoría. Si no lo hizo ayer, seguramente lo está haciendo en el transcurso del fin de semana. Y pues yo les dejaría el simulacro y eso para la época de antes, esta semanita antes del examen. Suelo colocar el simulacro como para que hagan el ejercicio del examen. Bueno, ya el doctor me confirmó que él se salió, que él entró a las 6:30, no vio a nadie por las razones que hayan sido. Él dejó grabada su sesión y él ya se salió. Me acaba de informar. Entonces, pues nada, lamento como el inconveniente. Ahorita no había pasado antes realmente. Ahorita con la doctora Tania, pues yo voy a entrar también a la sesión y para estar pendiente de que ningún estudiante se quede por fuera. Lo único sería que pues todos entren temprano para yo poder ingresar o admitir a todos los estudiantes que tengan inconvenientes. El doctor lo podía hacer, él era, o sea, tenía el mismo privilegio de la sesión, pero por las razones que sea, pues no, de pronto no vio la sala de espera. Bueno, muchísimas gracias y disculpen y pues ya ahorita yo les subo la grabación y les aviso. Gracias. Gracias, profe.